Buenas tardes a todos. Es un gozo para mí poder estar aquí. Sois una de esas iglesias que dicen buenas tardes y dicen buenas tardes. Muchas otras iglesias dices algo, buenos días, buenas tardes y hay un silencio absoluto. Pero me alegro de poder estar aquí. Voy a ponerme el micro. ¿Está enchufado? ¿Sí? Ok, perfecto. Pues si podéis, por favor, ir en vuestras Biblias al libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 8. En nuestra iglesia estamos haciendo los cultos entre semana. Estamos haciendo una serie sobre el libro de Hechos, que empezamos ya hace un año o más. Y estamos ya en este capítulo. Y quería hoy leer del versículo 26 al versículo 40. Aunque esto no vamos a exponer el texto entero, simplemente va a ser algo introductorio, si se puede decir así, o algunas anotaciones o meditaciones en cuanto a este pasaje, y básicamente nos estaremos quedando con los primeros dos versículos. Pero quiero leer Hechos 8, del 26 al 40. El contexto aquí es que el diácono Felipe, elegido en el capítulo 6 para ser diácono de la iglesia, servidor de las mesas, junto con Esteban y otros, después de que Esteban muriera, siendo apedreado por el primer mártir, siendo mártir, predicando el evangelio, pues hubo una gran persecución en la iglesia, y entre ellos Felipe tuvo que salir de Jerusalén y fue a Samaria a predicar el evangelio, y Dios bendijo grandemente la palabra de Dios. Y ahí es donde nos encontramos. Y el versículo 26 de Hechos 8, vamos a empezar la lectura bíblica. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Vamos al Señor en oración. Oremos. Padre celestial, gracias te damos por tu perfecta palabra. Gracias por esta espada de doble filo que tú nos das. Gracias porque tu palabra es más preciosa que el oro y la plata. Gracias, Señor, porque tu palabra es más dulce que la miel. Gracias, Padre, porque tu palabra es como ese martillo que rompe hasta las piedras más duras. Gracias, Señor, porque tu palabra es que ese bálsamo que cura las heridas más profundas. Y te pido, Padre, que ahora tu palabra haga todas estas cosas en el corazón de cada una de las personas que está aquí. Tú sabes, Padre, las necesidades de cada persona. Tú sabes, Padre, todo lo que necesita cada uno que está aquí. Y yo pido, Padre, que la exhortación de la palabra en el día de hoy, que pueda ser de utilidad para que seamos testigos fieles de Cristo, quien nos mandó que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura.
quien dijo que toda potestad es suya en los cielos y en la tierra, quien ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, quien nos ha dicho que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, pero lo hará para que seamos testigos, para que hablemos de Él, como Esteban hizo incluso hasta la muerte. Oh Padre, ayúdanos a poder dar testimonio de este glorioso Evangelio de Jesús. Ayúdanos a abrir nuestra boca y no callar. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo. Amén. La Biblia nos dice que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Es más, quizá os acordáis de Jonás, allí metido en el vientre del pez, y en Jonás capítulo 2, versículo 9, Jonás, que él se pensaba que si yo no voy a los ninivitas, pues no van a ser salvos y demás, ahí dentro del vientre del pez se da cuenta que no depende de él, sino que la salvación es del Señor. Y así lo dijeron, el salmista también dijo lo mismo, la salvación pertenece al Señor. Y sabemos que el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está activo en la salvación de cada persona que cree en Cristo, de cada persona que cree en Él. Es el Padre el que diseñó todo el plan de salvación, es el Padre el que ha escogido desde antes de la fundación del mundo a aquellos que vendrán a Cristo, es el Hijo que vino a esta tierra, es el Hijo que dio su vida, es el Hijo que vivió esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, es el Hijo que dio su vida pagando el pago, ese pago que nosotros merecíamos sufrir allí en el infierno, Él lo sufrió en la cruz. Y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, es el Espíritu Santo el que viene a nuestras vidas, es el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo, porque Él hablará de Cristo y nos guiará toda la verdad. Es decir, es del Señor la salvación. Y en Hechos 2 leemos que cuando el Evangelio fue predicado en Pentecostés y grandes respuestas hubo, porque la gente dijo, ¿qué debemos hacer? Se compungieron de corazón y le dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentíos. Y fueron bautizados. Y nos dice al final del capítulo 2 que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que Dios salva, Dios hace esta gran obra. Pero, ¿cuál es el medio que utiliza Dios? ¿Cuál es el medio por el cual el Señor salva las almas? Pues hay un texto que me encanta en Romanos 10. Si vas conmigo, por favor, a Romanos 10, solo lo vamos a leer y luego volvemos a Hechos. Pero Romanos 10, versículo 13, nos dice, en primer lugar, ¿qué tiene que hacer cualquier persona para ser salvo? Dice Romanos 10, 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Claro y sencillo. Pide de corazón a Cristo que te salve, reconociendo tus pecados y reconociéndole a Él como el que pagó por ti en la cruz del Calvario, y serás salvo. Pero luego dice bien claro, ¿cómo pues, versículo 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero tienes que creer para poder pedir que le salve, para poder invocarle. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y la segunda pregunta que nos debería hacer pensar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo va a creer la gente en Cristo? Para después invocar a Cristo y pedirle que le salve, si no han oído de Cristo. Y tú dices, bueno, estamos en España, ¿quién no ha oído de Cristo? Bueno, quizá han oído el nombre, pero no han oído el Evangelio del Señor Jesús. La gran mayoría de vecinos que tienes, la gran mayoría de amigos del instituto, colegio, universidad, no han escuchado el Evangelio de Cristo. ¿Cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? Y luego continúa diciendo, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Luego, cogiendo un texto del profeta Isaías, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En este texto del capítulo 8 de Hechos, tenemos a un hombre, Felipe, con unos pies hermosos, con unos pies bien hermosos. Y no me refiero a cómo tenía los dedos del pie, me refiero a su anhelo de llevar la palabra, de predicar el Evangelio a toda criatura. Es más, la Biblia nos dice que no solamente
utilizó sus pies para ir a hablarle a este eunuco en esta situación que vamos a leer, sino que corrió, porque el versículo 30, cuando nos dice ahí, acudiendo Felipe, la palabra en el original es corriendo. En todas las otras partes del Nuevo Testamento se traduce como correr. Así que vemos aquí a un etíope que iba en un carro y a Felipe que iba andando y corriendo. ¿Corriendo para qué? Para predicar el Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 3:1, dijo: por lo demás, hermanos míos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Cómo va la palabra a correr? ¿Cómo puede la palabra correr? Pues a través de ti y a través de mí. A través de Felipe, como hizo aquí. Corrió para llegar a este etíope, para hablarle, como dice después en el versículo 35, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Hoy me gustaría hablar de lo que es el evangelismo personal. El evangelismo personal. Y cómo este pasaje nos habla del evangelismo personal. No vamos a hacer una exposición de todo el pasaje porque llevaría más tiempo. Simplemente quiero quedarme un poco también con los primeros versículos, versículos 26 y 27, y hablar un poco de lo que es y de la responsabilidad que tenemos del evangelismo personal. Versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Hay varios puntos que me gustaría tocar en esta tarde. Primero es que el evangelismo personal es crucial. Ahora, cuando digo el evangelismo personal, me refiero a que un cristiano personalmente, suele ser de uno a uno, comparta el Evangelio de Cristo a esa persona, hablando con esa persona. No me refiero simplemente a echar un folleto en la casa, que es algo bueno que podemos hacer. No me refiero a ir a un parque y ponerse de pie en un banco y ponerse a predicar, que debería hacerse. No me refiero a que se predique la palabra desde el púlpito, que eso también es evangelismo y debería predicarse el Evangelio desde los púlpitos, por supuesto que sí. Me refiero al evangelismo uno a uno. Y el evangelismo personal es crucial en la iglesia cristiana. Es más, nuestro Salvador Jesucristo lo hizo. ¿Os acordáis de Cristo con Nicodemo? Después de haber estado todo el día predicando, viene este hombre mayor a hablar con Cristo. Y Cristo no dice: no, yo estoy para predicar a multitudes. A una persona solo no me renta, ¿no? No. Jesús le dedica el tiempo a Nicodemo. Contesta sus preguntas, sí, pero le lleva, reconduce la conversación hasta: te es necesario nacer de nuevo. Eso en Juan 3 y en Juan 4, otro evento, otra situación de evangelismo personal. Cristo se queda allí en el pozo de Jacob y llega esta mujer samaritana que tenía el corazón y el alma más vacía que el cántaro que llevaba. Y Jesús utiliza incluso una forma de acercarse a ella diciéndole: ¿me das de beber? ¿Qué era? ¿Que Jesús estaba muy sediento? No, aunque seguramente podría tenerse también, pero era una forma de entablar la conversación para hablarle del agua que él tenía, que era mucho mejor y mucho más necesaria que el agua que ella podía sacar del pozo de Jacob. Luego Cristo también habló con el joven rico, con el mismo Pedro también animándole, con Pilato allí en el tribunal, también tuvo una conversación personal. Y cuando Cristo dijo en Hechos 1.8, que es en cierta manera el versículo crucial de todo Hechos, cuando dijo: me seréis testigos, eso no se refería solo a que Pedro iba a levantarse y predicar a los miles en Pentecostés, o que en el capítulo 3 también hablaría en el pórtico de Salomón a tantos miles de personas, o que luego irían al concilio y delante de todos los sacerdotes hablaría de Cristo. No se refería a eso solamente. Ser testigo también se refería a lo que hace Felipe aquí, a ir a hablar con una sola persona. Y eso es lo que Cristo quiere que hagamos. Y si piensas un poco en el contexto de aquí, Felipe dejó un ministerio en el que había mucha gente. Se nos dice que cuando llegó a Samaria muchos se convirtieron al Señor.
hubo esta oposición de este hombre Simón el mago, un falso convertido que lo que quería era volver a tener su posición que tenía antes de que llegara el Evangelio. Él era un mago, él era un brujo que tenía a toda la gente engañada, y cuando llegó el Evangelio dice, pues a ver si me convierto y a ver si me dan cierta autoridad, ciertos poderes para seguir haciendo lo mismo, pero ahora con el nombre de Jesús. Y Pedro le dijo claramente que tu dinero perezca contigo, y le reprendió. Pero había muchas almas que se habían convertido, y luego nos dice que también testificaron y hablando la palabra de Dios, versículo 25, en muchas poblaciones de los samaritanos. Seguramente había varias iglesias formadas en diferentes ciudades de Samaria, había una gran obra que hacer ahí, y Pedro y Juan ya habían vuelto otra vez a Jerusalén, y Felipe se quedaba como el responsable principal de toda la obra allí. Y ahora Dios me manda a que vaya solamente a una persona. Pero es que es también muy importante hablarle a una sola persona. Piénsalo, ¿con cuántas personas te cruzas tú en una semana en tu rutina? ¿Y qué personas hay de ellas que ya te conocen de años, que tienen confianza contigo? Y has hablado de ellas y hablarás cada semana con ellas, quizá del tiempo, del calor que hace ahora, quizá de la salud, de que tengo esta prueba, tengo lo otro, quizá de la economía, quizá de política, y tienen confianza contigo, tú tienes confianza con ellas. Pues esas personas en tu círculo, esas personas que te conocen, Dios te ha puesto ahí, en ese círculo, que quizá no hay otra persona cristiana que ellas conocen, sino solamente tú. Dios te ha puesto ahí con una razón, que tú seas ese Felipe, que tú seas ese testigo que les hable. Nadie más de esta congregación, quizás no hay ningún otro cristiano que ellos van a conocer, pero tú estás ahí en ese círculo. Quizás el panadero de abajo de tu barrio, quizás un vecino, quizás un familiar, quizás es un amigo, quizás alguien con el que quedas cada 2 meses para tomar café. Y esa es la persona, esas son las personas que Dios ha puesto en tu círculo, que te conocen, que tienen confianza contigo. Entonces puedes hablarles el Evangelio. Aquellos que hemos nacido aquí en España, el español en sí es bastante desconfiado. Y cuando escucha el Evangelio por primera vez, no suele creerlo. Por supuesto, es una obra del Señor. Y muchas veces le lleva a ver a una persona años, hasta que coge confianza y puede entonces recibir, aunque sea, y escuchar y atender al Evangelio. Y Dios te ha puesto en ese círculo por una razón. Y esa es una manera de hacer este evangelismo personal. Y quizá tú dices, bueno, yo no puedo, eso es otro, pero yo no puedo, yo no podría. Bueno, ¿no tienes una lengua? Claro que podemos hablar. Si puedes hablar de cualquier otra cosa, puedes hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Quizá tú dices, bueno, pero es que yo no sé explicar muchas cosas difíciles de la Biblia. Bueno, nadie nos manda a explicar las cosas difíciles de la Biblia. Pero el Evangelio no es difícil. El Evangelio es simple y llano, que somos pecadores, que merecemos un castigo, una condenación, pero que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y que si crees y te arrepientes de tus pecados, en Él encuentras vida eterna. ¿Es eso difícil? Cualquiera persona que de verdad lo ha creído y ha confiado en Cristo puede explicar eso. Quizá tú dices, es que me da vergüenza. Bueno, entonces tienes que examinar tu corazón. ¿Por qué te da vergüenza hablar de aquel que es tu vida, que es tu Señor, que es tu Salvador, delante del cual vas a estar adorando toda la eternidad? Y te da vergüenza ahora. Cuidado, porque Cristo dijo una advertencia, que quien se avergonzare de Él en este mundo, Él se avergonzará de Él en el mundo venidero. Y si de verdad aprecias a aquellos que tienes alrededor, lo mejor que puedes hacer por ellos no es callarte, sino justo lo contrario. Lo mejor que puedes hacer por ellos es hablarles de Cristo. Y de alguna manera debemos orar, y quiero que me entendáis bien, por encuentros providencialmente guiados. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a una cosa que me ha ocurrido justamente hoy, y es por eso que he decidido hablar de este tema en el día de hoy. Esta mañana teníamos que ir a hacer unos papeleos, algunas cosas en el centro de Alicante. Y yo no suelo estar aquí, yo vivo en Jaén. Y pues teníamos que ir a un banco, y en el banco había una cola de 40 minutos. Y yo estaba con Ruth, se durmió en mi brazo, y ahí estaba yo en la cola del banco 40 minutos. Y estoy ahí en la cola del banco, y sabía que tendría un tiempo. De repente viene una mujer que estaba justo como 2 o 3 más para adelante,
hablaba un poco de inglés, un poco de español, y me viene con un librito y me dice, ¿puedes leer esto? Así con un acento foráneo, un acento extranjero. Yo pensaba que ella no entendía y quería que yo se lo explicara, a lo mejor ella creía que yo sabía inglés porque tengo pinta de guiri, entonces digo, pues seguramente quiere que se lo traduzca. Pero cuando empiezo a leer lo que pone ahí, veo que es un libro, seguramente de budismo o hinduismo, y ella me estaba diciendo que como yo tenía un bebé, que ella quería que yo pues pudiera aprender o entender lo que ponía en ese libro de budismo, hinduismo, nueva era, cosas así. Hablaba de espiritualidad y demás. Y yo estaba ahí pensando, Señor, me lo estás poniendo en bandeja. Así que digo, no suelo estar en Alicante. Encima, de los 30 que había en la cola fuera del banco, justo ella escoge a aquel que sabe inglés y encima pues que el Señor me ha llamado como pastor allí en Jaén y digo, bueno, Señor. Así que empecé a hablar en inglés con ella ahí con todos los demás. Y bueno, con la poca, muchas veces, sabiduría que sepa que es difícil poder hablar, pero pude explicar el Evangelio por la gracia de Dios desde cómo fuimos creados hasta la salvación que está en Cristo. Y cuando sales de eso, dices, Señor, eso lo has hecho tú. O sea, ¿qué coincidencia hay de que yo venga a Alicante, a un banco, esté en la puerta y justo una mujer venga a hablar justo a mí en vez de hablar a otro? Y eso es el Señor. Eso es el Señor. Y nuestra oración cada mañana debe ser, Señor, dame esos encuentros que tú has orquestado, porque no somos nosotros, sino que es el Señor que lo hace. Y cuando salimos de hablar de ahí, lo que tenemos que decir es, gracias Señor, todo para la gloria del Señor, no hay ninguna gloria nuestra. Y solo comparto esta anécdota para animarnos a que hay gente ahí afuera que tiene muchísimas inquietudes espirituales. Aunque cuando están con gente no van a compartir eso, pero hay gente que de verdad se pregunta muchas cosas y tú tienes la respuesta a sus preguntas. Tú tienes la respuesta, no porque las tengas tú, porque tú has encontrado, por la gracia de Dios, las respuestas a esas preguntas existenciales que se están haciendo. Así que oremos que el Señor nos dé esto. Ocasiones en las que el Señor te pone en un sitio, en el preciso momento, que hay otra persona que quizá nunca está ahí, pero está ahí en ese momento y está ahí con unas necesidades, necesitando que tú hables el Evangelio. Y la oración es, Señor, guíame tú hoy. Haz que me cruce con alguna persona, hazme encontrarme con aquella persona que quizá llevo 5 años sin ver, pero tú me la pones delante en este día y quizá tiene una necesidad grande, algo ha ocurrido y puedo ser la persona, el medio que Dios utilice para hablarle el Evangelio. Así que el evangelismo personal es crucial. Pues se puede predicar el Evangelio cada semana y se debe en las iglesias de sana doctrina predicar el Evangelio cada semana. Pero piensa lo que haría si tú te pusieras cada día y pensaras, hoy no me acuesto este día sin haberle hablado de Cristo a alguien. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces hacemos eso? Felipe lo hizo en esta ocasión. En segundo lugar, el evangelismo personal no busca gloria para sí mismo. Tenlo bien claro, el evangelismo personal no busca gloria para sí mismo. Como vimos, es decir, como acabamos de decir, hubo gran éxito en la predicación del Evangelio en Samaria. Muchos se convirtieron. Ahora, curioso, la iglesia en Jerusalén mandó a Pedro y Juan. Felipe pasó a un segundo plano cuando Pedro y Juan, los apóstoles, estaban ahí. Y Felipe no se resistió a eso. Sabía que Dios había escogido como apóstoles a Pedro y Juan. Y él no se resistió a eso, pero Pedro y Juan van y otra vez Felipe estaba allí para predicar el Evangelio, para seguir edificando la iglesia. Y entonces tenemos las palabras del versículo 26. Vete. Levántate y vete. No sé por qué el Señor hizo esto, pero muchas veces eso ha ocurrido en la historia. Cuando hay grandes conversiones, grandes avivamientos, muchas veces Dios quita a la persona principal para que toda la gloria se la lleve solamente Dios. Porque el hombre somos muy dados a darle la gloria a la persona. Y quizá fue esa la razón de que Dios dijo, Felipe, yo voy a seguir orando en Samaria, pero debes salir de ahí. No sabemos, pero Dios tenía otro plan para Felipe, y en el versículo 26 un ángel le dice, levántate y vete. Pero es que encima dice, vete hacia el sur.
No le dice, vas a llegar aquí o allá, vete hacia el sur. Y encima le dice, y el camino es desierto. Pero Señor, aquí tanta obra que hay, tanta gente convirtiéndose, tanta gente que discipular, tantas iglesias que edificar, tantos lugares que constituir ancianos y diáconos en cada iglesia, y que me vaya ahora. Había peligro ahí quizá de amargura, quizá de rencor, quizá de soledad. Y piénsalo, qué diferente hubiera sido el resultado si Felipe hubiera guardado todas esas cosas en su corazón. Pero Felipe era el enviado para mostrarle el perdón de pecados a este etíope. No podía haber hecho lo que Dios quería que hiciera si Felipe hubiera dejado todo este tipo de pecados en su corazón. Este tipo de pecados de estar enfadado con Dios porque Dios lo saca de este lugar. No hubiera podido ayudar al etíope. Se dice que un barco está bien en el mar con tal que el mar no esté en el barco. Podemos entenderlo, ¿no? El barco está bien en el mar, pero si el mar está en el barco... Así que Felipe podía ser ayuda a este etíope que estaba en sus pecados, pero si Felipe estaba viviendo, dejando pecados de amargura, de soledad, de odio, de cualquier tipo de pecados que en contra de Dios, quejarse contra Dios por esta decisión que Dios le mandaba, si Felipe hubiera dejado todo eso, no podía haber sido la ayuda que iba a ser para este etíope. Y él no dejó que el orgullo y la vanidad le llenaran, no buscaba la gloria para sí mismo, sino que buscaba la obediencia a Dios. Y claramente le dice, entonces, versículo 27, él se levantó y fue. No busca gloria para sí mismo. A veces he conocido a personas que se convierten y se ponen a estudiar Biblia, a estudiar teología y quieren predicar. Yo tengo deseo de predicar, tengo deseo... Pero nunca le han hablado ni a un amigo, le han hablado de Cristo, ni a un familiar, pero sí que quieren subir a predicar. ¡Ay, yo quiero predicar, tal! Cuidado, porque puede ser que lo que está buscando es la reputación, la gloria en la iglesia, pero lo primero que tenemos que hacer es ir a hablarles a aquellos que están sin Cristo. El evangelismo personal muchas veces se hace en segundo plano. Muchas veces se hace sin que ningún otro cristiano te diga, ¡ay, qué bien, me ha gustado mucho lo que has hecho! Pero es totalmente crucial y es algo que debemos hacer para que la gloria la lleve el Señor. Él no busca gloria para sí mismo, ningún tipo de evangelismo la busca. Ahora, tercer lugar, el evangelismo personal requiere una carga por los perdidos. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos que evaluar cuáles son las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Quizá tú puedes salir de aquí y sentirte culpable. ¡Ay, tengo que evangelizar más! Porque lo han dicho en la iglesia, tengo que evangelizar más. Eso te va a durar muy poco. A lo mejor lo intentarás un poco. Mira, estoy evangelizando, voy a hablarle a alguien. Pero la motivación debe ser más que eso. Debe ser mucho más que simplemente obediencia. La motivación debe ser tu amor por la gloria de Dios y también una carga por los perdidos. Una carga por los perdidos. ¿Dónde van aquellos? Piénsalo, ¿dónde van aquellos que mueren sin Cristo? Cuando pasas por el tanatorio y ves que hay gente ahí, ¿se te ocurre pensar que seguramente es otro alma que ha muerto y ha ido a la eternidad sin Cristo? Cuando escuchas que tu vecino, tu amigo, tu familiar, tu compañero ha muerto dramáticamente, ¿se te ocurre pensar dónde estará su alma? ¿Tienes en tu corazón una carga por los perdidos? Estaba pensando últimamente en el texto de Lucas 16. Creo que muchos habéis leído la historia o parábola del rico y Lázaro. Vidas muy distintas. Uno rico en opulencia, otro pobre que no tenía nada y encima de enfermo. Pero mueren los dos, la muerte llega a todos. Y en la eternidad, Lázaro, que había confiado en el Señor Jesucristo, va al cielo, al seno de Abraham. El rico con toda su opulencia está en el tormento. Y eso debería hacernos pensar. Está en el tormento, este rico. Deberíamos pensar en aquellos que han ido a la condenación. ¿Sabes? Cuando Cristo dijo que Él edificaría su iglesia, la ilustración que Él da allí, si os acordáis de lo que dice después, dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. ¿Has pensado qué quiere decir eso? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Habla de dos reinos, el reino de Dios, el reino del Evangelio, el reino de Cristo, la Iglesia, y el reino del Hades, el reino del infierno. Es lo que vemos en este mundo. Hay un reino de Cristo, hay los cristianos, la Iglesia que están luchando por Cristo, y luego está el reino de Satanás. Todos aquellos que no están en Cristo. Pero la imagen que da Cristo no es de una iglesia que simplemente cierra las puertas y se defiende y está intentando que el reino de Satanás no le ataque, no penetre en la ciudad. No, esa no es la ilustración que da Cristo. La ilustración que da Cristo es: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Eso es que la iglesia no se queda encerrada intentando que no nos quiten lo que tenemos, sino que la iglesia va a las puertas mismas del infierno, a aquellos que están siendo lanzados al precipicio del infierno, y está ahí rescatando almas y llevándolas del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa es la ilustración que da Cristo cuando está diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la iglesia que ha salido a las puertas del mismo infierno a sacar a aquellos que están siendo lanzados allí y traerlos al reino de Cristo. Y eso es lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Evangelismo personal. Tú tienes una parte. Esto no es la parte del pastor, diáconos o un evangelista que se llame para que haga esto. No, esa es la parte de todo cristiano, si eres parte de la iglesia. Si eres parte de la iglesia, es tu labor luchar contra las puertas del infierno. Eso significa aquellos que están siendo lanzados allí, sacarlos. No sacarlos del infierno, porque no se puede salir una vez se entra en el infierno, pero rescatarlos antes de que lleguen allí. Seguramente habéis escuchado un fuego que ha habido, un incendio muy grande que ha habido en España, creo que Cataluña, Lleida o por ahí creo que ha habido, han muerto 2 personas, lo vi en las noticias ayer. Cada cristiano tenemos una labor, si se puede decir así, de guardabosque espiritual. Tú y yo hemos sido puestos por Dios en un lugar de privilegio, de una visión privilegiada. Porque hay muchos que están en lugares oscuros que no ven el fuego que viene, pero tú y yo sí que vemos que hay un fuego venidero que viene. Sí vemos el incendio del infierno que está llegando. Tú y yo sí que lo vemos. Somos el guardabosques espiritual, si se puede decir así. Somos el atalaya, que decía Ezequiel. Tenemos esa posición, ese puesto de vigilancia. Ellos no ven el fuego, pero tú sí que ves el fuego que viene. ¿Sabes? Si un guardabosques no avisa del fuego, se juega su puesto, puede ir hasta la cárcel. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué ves cuando ves a la gente de este mundo? ¿Cómo ves a las personas? ¿Los ves como simplemente personas que a ver de qué me puedo aprovechar de ellas? ¿A ver cómo la puedo usar para mi beneficio? ¿Los ves simplemente como pecadores y ya está? ¿O los ves como almas perdidas que necesitan que tú les hables del Evangelio? El evangelismo personal requiere una carga por los perdidos. Necesitamos más carga por los perdidos. Muchas veces los vemos y no vemos sus almas, no vemos su necesidad, no lo vemos. En cuarto lugar, el evangelismo personal se pone al nivel del oyente. Se pone al nivel del oyente. ¿A qué me refiero con esto? Que si vamos a evangelizar personalmente, necesitamos ponernos al nivel de la persona que vamos a evangelizar. Ahora, eso no significa nunca participar en su pecado. No significa participar en su pecado. No significa que si la persona está en un pecado, pues tú te metes en ese pecado para entonces poder evangelizarle. No, eso no funciona ni es bíblico. Pero sí debemos. Lo que significa eso es que buscaremos aquellas cosas en las que podemos tener un nexo de unión con esa persona, en la que podemos identificarnos con esa persona para así utilizarlo como un medio para predicarles el Evangelio. Es decir, no vamos a ir a ellas como ángeles poderosos enviados del cielo para predicarles el Evangelio, ángeles puros que nunca han pecado y yo aquí vengo a predicarte el Evangelio. No. Somos simplemente pecadores redimidos que le hablan a otros pecadores no redimidos. O como alguien dijo, somos mendigos que le dicen a otros mendigos, ¿dónde está la comida? Eso es lo que somos. Somos mendigos que por la gracia de Dios se nos ha dicho dónde está la comida que está en Cristo. Y ahora vamos a otros mendigos a decirle, mira dónde está la comida.
Mira, a mí me lo dijeron, yo te lo digo a ti, ¿dónde está la comida? Y así deberíamos ir a ellos. Y es lo que hace Felipe aquí. Felipe, el ángel le dice, júntate a ese carro, y se pone a correr. Se pone a correr al lado del carro, imagínate la situación. El carro ahí, a una velocidad quizá la de una bici, el carro iba ahí, y Felipe se pone a correr. Se pone a correr. Y seguramente estuvo un rato ahí corriendo, hasta que ve que el otro está leyendo. Y le dice, no le empieza a predicar el evangelio directamente, le dice una pregunta muy sabia. Siendo prudente como serpiente y sencillo como paloma, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¡Qué buena pregunta! No le dice, arrepiéntete y cree. No, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me explicare? Y sube al carro, entonces paran el carro, suben y empieza a hablarle el evangelio de Jesús. Y eso es lo que deberíamos utilizar cada uno de nosotros. Es lo que hizo Cristo, ¿no? Con la mujer samaritana, como hemos dicho antes. Dame de beber. Utilizando un acto normal como que alguien le dé de beber a alguien para entonces hablar el evangelio. Y hay miles de cosas que el Espíritu Santo puede ayudarte a hablar con sentido común para poder introducir el evangelio. Y es que debemos ser también prudentes como serpientes para llevar las conversaciones, no para acabar hablando de fútbol o acabar hablando de política. No, nuestro objetivo es acabar hablando de Cristo. Ese es el objetivo. Y guiar la conversación, serás tú ser prudente para que la conversación acabe hablando de lo que realmente importa. Y eso es lo que hizo Felipe, eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se puso al nivel del carro corriendo con él, se puso al nivel del que leía, preguntándole, ¿entiendes lo que lees? En último lugar ya, una quinta anotación o pensamiento en cuanto al evangelismo personal. Y esto es bien simple. El evangelismo personal requiere que hables. Dirías, está claro, ¿no? Bueno, hay veces que muchas personas no lo tienen tan claro. El evangelismo personal requiere que hables. Mira conmigo el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No hubiera pasado nada si Lucas, el escritor de Hechos, no hubiera puesto las palabras abriendo su boca. Se entendía perfectamente. Entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Pero creo que, por alguna razón, que el Espíritu Santo sabe, el Espíritu Santo guió a Lucas a que escribiera esas tres palabras. Quizás son dos en el griego. Abriendo su boca. Porque muchas veces nos llegamos a pensar, bueno, ellos ven mi vida y eso es suficiente. Quizá alguno de vosotros habéis escuchado esta frase que dice, predica el evangelio en todo momento y si es necesario usa palabras. No sé si habéis escuchado esa frase. Quizá te pueda parecer una frase interesante. Claro, es que el evangelio hay que predicarlo más que nada con la vida. Luego, palabras, bueno, pero con la vida. Bueno, puede parecer una frase interesante que dice que se predica el evangelio con la vida y si es necesario usa palabras. Pero no es una frase bíblica, porque si vamos a predicar el evangelio, si vamos a testificar, si vamos a evangelizar personalmente, necesitamos abrir la boca. Necesitarás hacerlo con palabras. Necesitamos anunciar con nuestra boca el mensaje del evangelio. Esa frase que acabo de decir, de predica el evangelio en todo momento y si es necesario usa palabras, no es bíblica y viene de San Francisco de Asís. Así que, por supuesto, no es bíblica. ¿Por qué? Porque el evangelio se predica con palabras y por supuesto que tu vida debe adornar el evangelio que predicas. Por supuesto que tu vida debe ser acorde a lo que estás predicando, pero tienes que predicar, tienes que hablar, tienes que testificar, tienes que abrir la boca. No sirve decir que vean mi vida. ¿Qué hacían los apóstoles cuando fueron enviados? No dijeron, vamos a ir a las ciudades, voy a ir a Samaria, dijo Felipe, y voy a comprarme una casa y vivir allí, y que vean mi vida y ya está. Y cuando vean mi vida seguro que se van a convertir. No. Fue y anunció el evangelio de Jesús. Ahora, el evangelio de Jesús era acorde a su vida de santidad, por supuesto que sí, pero hay que hablar. Que no nos tiente Satanás a decir, bueno, ellos ven mi vida. Sí, deben ver tu vida, por supuesto, debes vivir en santidad, pero hay que hablar. Dice aquí Lucas, abriendo su boca. Cuando podría no estar esas palabras, esas tres palabras están,
para que veamos que necesitamos abrir la boca. Necesitamos abrir la boca. Ahora, necesitas desear evangelizar. Hemos cantado, y creo que ha sido providencial que cantemos las 3 estrofas de Anhelo trabajar por el Señor. ¿Cuál era el 453 o 543? 543. Dice la segunda estrofa: anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. El objetivo no es que tú resuelvas hoy, yo voy a evangelizar. No es una mala resolución. El objetivo es que tú anheles, que es distinto, que desees por la carga que tienes por los perdidos, viéndolos como pecadores que están a punto de precipitarse al infierno, viéndolos así y viendo la gloria de Cristo en la salvación de los perdidos, que esas sean las motivaciones para que tú puedas decir, anhelo cada día trabajar. No porque me lo han repetido en la iglesia 1000 veces, no porque es lo que sé que debo hacer, sino porque es mi anhelo. Y te aseguro, no hay gozo más grande que salir de una de estas conversaciones y saber que aún con todos tus errores, aún con toda tu falta de sabiduría y tu ignorancia, has podido de alguna manera presentar el Evangelio. No hay gozo más grande. Y no hay gozo más grande aún cuando a través de instrumentos miserables y pecadores como nosotros, Dios nos utiliza para traer a alguien a los pies de Cristo. Creo que hay pocos gozos en la vida cristiana que superen esos. El que gana almas es sabio, dijo Salomón. Que hagamos este nuestro deseo para traerlos a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre y nuestro Señor, te damos gracias porque tú sigues salvando almas. Tú sigues llevando tu evangelio a más lugares. Cristo sigue edificando su iglesia. Señor, pero queremos tener una parte, Señor, en esta gran tarea de la salvación de los perdidos. No porque nosotros podamos salvarles, pero nosotros podemos ser el medio que tú utilices para que seas tú el que los salve. Señor, no hay nada en nosotros, todo es tuyo. Si hablamos es que tú pones las palabras, si podemos decir algo es que tú nos das la valentía, tú nos das la oportunidad, tú abres el camino, tú haces todas las cosas, Padre. Pero qué gozo es poder ser el medio y el instrumento por el que tú tocas esta preciosa melodía. Oh Padre, ayúdanos a seguir ejemplos como el de Felipe, pero más que nada el ejemplo supremo, el de Cristo. Danos esta carga por los perdidos. Ayúdanos a verlos como Cristo los veía, como ovejas que no tienen pastor. Ayúdanos a verlos como personas que están a punto de caer por un precipicio que les lleva al fuego eterno. Y así arrebatarlos y llevarlos a Jesús. Oh Señor, danos esta carga por los perdidos. Ayúdanos a verles en la situación en la que están. Pero Señor, ayúdanos a mirar también a tu gloria y mirar a Cristo, para que Él lleve más hijos a la gloria. Lo pedimos todo en su santo nombre. Amén. Matías.